Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. En alguna parte que se ha perdido, quizá que la hemos perdido como iglesia, que quizás se está recuperando. Una cuestión, creo que muy extraordinaria, que muchos no conocemos, que es la parte de vírgenes consagradas. Hemos escuchado y celebrado a muchas vírgenes de los primeros siglos, pero actualmente todavía existen las vírgenes consagradas. Actualmente, ¿cómo viven? Todo esto hoy nos lo va a contar Tessy Carmona, que se encuentra hoy con nosotros. Te recuerdo que puedas poner en los comentarios todo aquello que te ha gustado del video, lo que no te ha gustado. Recuerda escribir más de 5 palabras relacionadas al video para que el algoritmo de YouTube nos siga moviendo. Bienvenida, Tessy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues mira, un gusto para nosotros poderte tener aquí como invitada y que nos puedas contar. Bueno, primero, ¿de dónde eres? ¿Quién conforma tu familia? Yo soy mexicana, vivo aquí en la Ciudad de México. Mi familia inmediata es papá, mamá, hermana. Y yo vivimos en la misma casa. Y pues tengo primos y sobrinos y todo lo demás normal. Sí. ¿De qué parte de la ciudad? Lo que sí no es normal, bueno, tan común es que no tengo hijos, ¿no? Pero... Ah, sí, claro. ¿De qué parte de la ciudad eres? Del sur, de Coyoacán. Y ahí, bueno, digamos, tu infancia, adolescencia se desarrolla, por así decirlo, normal. Normal, o sea, en la colonia del Valle. Vas a la primaria, vas a la secundaria, llegas a la preparatoria. ¿Tienes algún estudio superior? Sí, estudié biología. Y ahora sí que como yo creo que no es la primera vez que te dicen, ni te preguntan, pero que diga, si no es la primera vez que te dicen esto y que tampoco te lo preguntan, yo creo que de esta manera, pero entonces después de esto, ¿qué pasó? ¿Por qué decides? ¿O cómo es esta parte de vírgenes consagradas? ¿Cómo llega a ti esta vocación? ¿Cómo llega a ti esta parte de quererle responder a Dios, ¿no? De un llamado concreto a una cosa que primero, y que pudiéramos platicar, primero hoy en día la cuestión de la virginidad en los adolescentes, en los jóvenes, es algo que está muy maltratado, es algo que ha perdido valor, ¿no? Y que bueno, y ahora esta parte, ¿no? Que tú decides y que pues eres muy joven, ¿no? ¿Cómo caminas en esa parte? Ok, bueno, ya fueron varias preguntas. La primera fue cómo llegué aquí, ¿no? Yo en la universidad había un grupo de estudiantes católicos, asociación de estudiantes, y tenían un muy buen truco. Le llamaban sopa y alma. Y era que después de la misa, en la tarde, los domingos, nos pues invitaban a comer. Y pues para un estudiante que le ofreces comida gratis, pues íbamos todos. Y en ese evento pues nos ofrecían algún tema de formación, algo para pues presentarnos las verdades del Evangelio e invitarnos, ¿no? a conocerlas mejor. Y uno de los temas fue el tema de la vocación. Y vino un fraile franciscano que nos habló de lo que es la vocación, de la invitación que nos hace Dios. Y todavía me acuerdo, ahí mismo fue cuando pues nació, nos dejó la tarea el fraile, y ahí nació la inquietud, por así llamarle. Nos dejó la tarea de que le preguntáramos a Dios cuál era nuestra vocación, qué quería, cuál era su sueño para nuestra vida. Y yo todavía me acuerdo que iba caminando de regreso a mi casa, y todavía me acuerdo dónde estaba. O sea, así de importante fue el lugar que hasta me acuerdo de en qué parte de la ciudad estaba. Y nos dijo, pues pregúntenle. Y yo pues iba platicando y diciendo, ¡ay, qué buen chiste! O sea, religiosa yo, ¡qué buen chiste!, ¿no? Yo en aquel entonces todo lo que conocía de la vida consagrada era personas, pues, me disculpo por esta impresión, pero esta era mi impresión, ¿ok? Gente encerrada que no tenía nada mejor que hacer con su vida, que nada más podía hacer rompope y obleas. Porque eso era lo que yo sabía de la vida consagrada, porque eso es lo que yo había encontrado. Mis únicos encuentros con monjitas, con religiosas, era pues afuera de la misa cuando vendían rompope y obleas. Y pues yo quería estudiar una carrera, ¿no? Yo que tenía educación en idiomas, yo quería hacer algo más con mi vida, y entonces dije, ¡ja! ¡Qué buen chiste! Pero
Pues ya para entonces tenía yo cierta relación con el Señor, ¿no? O sea, ya era, lo conocía como un padre cercano, que me amaba, que me quería, que me cuidaba, y entonces nació la vocecita así como que, bueno, ¿y si es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Por qué no? Y no pude contestar. O sea, no pude dar un por qué no. Pero bueno, en un principio era en esta parte de querer ser, digamos, como religiosa. O sea, Sí. primero es esta... Bueno, esta opción que, como dices, todo el mundo conocemos, ¿no? Las monjitas que saliendo de misa te ofrecen productos. Bueno, ahora tenemos ya unas que no solamente hacen rompopes y obleas, también ya hacen No, ¿cómo se llama? Hacen espera, jarabe espera. para la tos y también tienen unos chiles en nogada y- buenísimos. No, y- o sea, pues desde entonces ahí empecé yo a indagar, ¿no? A buscar, a ver, por aquí. Y ahí fue cuando se me fue abriendo el panorama, a darme cuenta que la vida consagrada es mucho más amplia, ¿no? Que no existen solamente los claustros religiosas que escogen la vida contemplativa, ¿no? Que existe la vida apostólica, que existen los institutos de vida religiosa y que existe, o sea, un montón de cosas. Y que existen las vírgenes consagradas. O sea, fue en ese empezar a buscar, porque yo me planteaba, o sea, yo sentía, es que yo no me quiero encerrar. O sea, esa para allá no iba mi Ajá. vocación. Y entonces empecé a buscar, y fue al buscar que empezaron a aparecer todas estas otras formas de vida, de religiosos, indagando, preguntando, ¿no? Di con religiosos que eran decanos del departamento de no sé qué en la universidad, no sé cuántos. O sea, personas estudiadas, que tenían vidas académicas, luego di con Rerum Christi, ¿no? Que también andan por todos lados. Y ahí fue cuando se me abrió el panorama y dije, otras formas. Y por ahí se hizo la mención de las vírgenes consagradas. Pero yo traía dentro de mí dos ideas. La primera es, yo no soy la persona más metida en lo que es la moda y el arreglarse y vestirse bien. O sea, no sé, no es lo mío. Mi hermana es la que me dice, las rayas no van con los puntos, esos colores no combinan, mira, para tu cintura te hace falta esto, maquíllate, ¿no? Ella es más, cuando vamos a bodas y así, la que me maquilla es ella, la que me peina normalmente es ella. Porque pues ella sí le sabe todo a eso. Y pues eso no era lo mío. Entonces, cada vez que había un evento, yo así de qué flojera, a ver qué me voy a poner. Y de ahí nació yo quiero un hábito. Me quiero poner un hábito, para no tener que preocuparme por qué reyes voy a poner mañana, no importa, te pones el mismo hábito siempre y ya. Yo quería eso para mí. Entonces de ahí estaba yo estaba buscando pues alguna orden que usara hábito, ¿no? Y el otro era el tema de las finanzas. Yo tenía el miedo gigante de fracasar en mis finanzas. Yo no sé por qué de dónde viene ese miedo, pero bueno, yo tenía ese miedo. Entonces yo decía, no, yo quiero un voto de pobreza para no tener que preocuparme por si me va bien o me va mal económicamente en la vida. Entonces por eso andaba buscando yo pues una congregación. O sea, buscando las ventajas de la vida religiosa que se puedan acoplar a tu vida. Sí. Y platicando con mi hermana, de hecho, con Marifer, mi hermana de sangre, no, yo le iluminó el Espíritu Santo en ese momento, seguro, porque mi hermana me dijo, oye, eso no suena te suena que estás huyendo del mundo. La vida consagrada no es para huir del mundo. Me lo dijo en inglés, porque pues ambas solemos comunicarnos en inglés, y me dijo, o sea, la idea no es huir, la vocación no es una huida, es un llamado. Entonces es correr hacia, no correr de. No sé si tiene sentido ese sentido. Y pues me dejó fría. Y dije, chin, aquí estoy haciendo algo que no es. Y en ese mismo proceso, pues platicando con mi director espiritual sobre lo que había dicho mi hermana, me dijo, ¿por qué no consideras las vírgenes consagradas? Y así, pues porque yo quiero un hábito, porque yo quiero no tener finanzas, porque yo quiero una comunidad, pero pues ya para entonces había yo buscado en varias congregaciones, o sea, ya había hecho experiencias y no me hallaba. Tanto con contemplativas como con de vida apostólica. Antes de que sigas, ¿cómo surge esta parte de tener director espiritual? Digo, porque no tampoco es común, ¿verdad? Que uno busque o que sepa uno que es un director espiritual, ¿no? Pero ¿cómo surge esta parte de tú buscar un director espiritual? ¿Es en esta misma búsqueda? Sí. ¿O ya lo tenías desde antes? ¿Cómo te lo recomiendan? Me lo recomendaron por parte de mi búsqueda. O sea, yo presenté al sacerdote que era parte de la Asociación de Estudiantes Católicos, el que estaba a cargo de la pastoral universitaria, y varias otras personas con las que yo platicaba, les planteaba la idea de que pues, yo sentía una inquietud vocacional, y de las primeras cosas que me sugerían, bueno, una era la vida de oración y la otra es un director espiritual que te ayuda a discernir. Entonces acabé buscando, conocí a un sacerdote que yo lo conocí desde que él era nada más hermano con los jesuitas, y pues
platicando con él eventualmente se lo pedí y me dijo que sí. Entonces él me Ok. acompañaba y él fue el que me dijo, oye, ¿por qué no consideras? Y yo le di mis razones y me dijo, pues tú investiga nada más, o sea, ya investigaste las otras, no se dio nada, pues investiga. Y así como que de la nada, resulta que una de las personas que iba a misa, que yo conocía de mi parroquia, me comentó que él estaba formándose para ser diácono permanente. Entonces resultó que andábamos en discernimiento los dos para ese proceso y pues, no sé, pastoralmente me preguntaba, ¿y cómo vas con tu discernimiento? Y yo, pues, lleva ya varios años igual, pues no me hallo Llevaba dónde. varios años igual. No, o sea, yo siento que sí, pero no sé dónde, no sé con cuál, ya fui con estas, ya fui con aquellas. Y en esa vez, pues yo le contesté, pues me dijo mi director que busque las vírgenes consagradas, pero no sé ni por dónde empezar. Y me dijo, yo conozco una. Ah, qué padre. Sí, o sea, no llegaste, pues, bueno, digo, también no es, yo no conozco vírgenes consagradas, entonces también no es como una parte ciertamente como los conventos, ¿no? O, que dices, bueno, voy con Voy las a ir ahí carmelistas a tocar y la ya puerta, sé dónde ¿sí, no? están y toco y pregunto. Sí, exactamente. O sea, no hay un lugar donde encontrar a las vírgenes consagradas primero. Entonces, bueno, sí, digo, o sea, un lugar En la como de arquidiócesis. comunidad, digamos, ¿no? Pero de comunidad que Sí, dijeras aquí, no sé, en la calle de Madero número 50, ahí tenemos una oficina y ahí damos informes, ¿no? O sea, digo, porque puede ser una parte, entonces es un primer gran conflicto. Pero Sí, bueno, bendito Dios que encuentras a este hombre y te dice, yo conozco a una. Sí, y me dio su teléfono, pasó contacto, me reuní con ella, de hecho fue aquí en la Basílica, que me reuní con ella por primera vez, porque ella es de Tlalnepantla. Y pues le hice la típica pregunta que uno le hace a una persona de la vida consagrada cuando quiere discernir. ¿Y tú cómo supiste? O sea, ¿cómo fue que llegaste a hacer? Lo mismo que me acabas de preguntar. Y se la pregunté yo a ella. Y fue interesante, me contó su vida. O sea, literal me contó ella, sus experiencias, su trayectoria, su camino. Y me contó la mía. Y entonces dije, qué curioso. Y me dijo, mira, ven y verás, ¿no? O sea, ven, reúnete con nosotras, tenemos formación tal día, ven, a ver qué te parece. Y fui. Y de hecho nos reuníamos en aquel entonces, las vírgenes consagradas, pues, o sea, existían, y llevan rato existiendo, pero estaban como en descuido, por así decirle. Había mucho desconocimiento, todavía lo hay, pero había como falta de conexión con la arquidiócesis, todavía como que no acabábamos, y eso es a nivel internacional, de entender qué somos las vírgenes consagradas. Entonces, pues había esta desconexión con la arquidiócesis y estaban ellas reuniéndose para su formación en el sótano de una de las parroquias. Ahí se reunían con el padre que les habían dejado a cargo en el sótano de la parroquia, en los salones. Y o sea, fue muy curioso porque había cosas que no me cachaban. La formación consistía en el que el padre leía en voz alta un libro. El padre muy honestamente decía, es que a mí me enjaretaron a este puesto, yo no sé nada. Entonces pues yo les voy a leer lo que dicen los padres de la iglesia porque yo no sé nada. Y nos leían en voz alta los libros de los padres de la iglesia que les escribían a las vírgenes de aquel entonces. Y en eso consistía la formación. Y fue la cosa más rara del mundo porque sin que hubiera un lugar, sin que hubiera, como decías, una casa, un espacio, el sótano de la parroquia no era el lugar más acogedor del mundo, ¿no? Bueno, se escucha así tenebroso de, vienen las vírgenes, vamos a reunirnos en el sótano todos, ¿no? No, bueno, era un saloncito con banquitas tipo de escuela, ¿no? O sea, no era un lugar oscuro tenebroso, pero o sea, no era como que el lugar así para sí, el lugar venir más a reunirse, ideal. ¿no? Ajá. Ideal, o sea, sí, ¿no? Y, o sea, era lo único que hacían, se reunían ahí, no me cachaban mucho del tema del tipo de formación que estaban recibiendo, pero me sentía en casa. Era la cosa más rara del mundo. O sea, no había casa y yo me sentía en casa. Y fue algo que yo no había sentido con ninguna otra congregación. A pesar de que sí había ido a hacer experiencias y a quedarme con ellas. Y entonces pues fue así de, ok, aquí hay algo. Pues vamos a seguir aquí. A ver por dónde va la cosa. Y pues luego se vino la pandemia. Y me fui, o sea, estudié, por ejemplo, durante la pandemia, me uní a un club de lectura de las audiencias de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Ah,
Bueno, es que es otro tema que tenemos pendiente aquí, Con gusto. ¿no? La teología del cuerpo bueno, ahora se ha puesto de moda también, ¿no? Ahora se ha puesto de Cada moda. vez más, sí. Sí, Ya tiene rato. pero ya tiene muchísimo tiempo que salió en 1979 fue cuando en las empezaron las audiencias, ¿no? Que hace a lo largo de un año y es donde se reúne todo 4 años, sí. todo ese material, ¿no? Sí, es una cuestión, sí es un tema que tenemos pendiente aquí. Pues aquí... Bueno, te vamos a volver a invitar para ese tema. Pero bueno, entonces, a ver. Entonces sí, o sea, empecé, me entré a este club de lectura, estábamos leyendo y coincide con que es el cuarto ciclo. El cuarto ciclo es el Celibato por el Reino de los Cielos, o Celibato y Virginidad por el Reino de los Cielos. Es cuando Juan Pablo II argumenta y utiliza los pasajes de... varios pasajes de la Biblia para argumentar, sobre todo el tema de Jesús en diálogo con los saduceos, y el diálogo que sigue después de que Jesús platica con los fariseos respecto a si se puede o no uno divorciar. Después de eso sigue una conversación de Jesús con sus apóstoles en la que le dicen, uy, no, si uno no se puede divorciar nunca, mejor conviene nunca casarse. Uh-huh. Y Jesús les contesta, ¿no? Y ahí les presenta la idea del celibato por el reino de los cielos y les dice que unos se hacen eunucos porque así nacieron, otros porque los hicieron y otros por el reino, por amor al reino de los cielos. Y Juan Pablo se saca toda una catequesis preciosa. Y justo entré yo al club de lectura cuando estaban hablando sobre esa catequesis. Y pues se presenta y hace en su mayor gloria, ¿no? La idea de la virginidad por el reino de los cielos, por amor al reino de los cielos, y todo me empezó a hacer clic. O sea, como que todo me iba haciendo, que caerían 20, ¿no? Todo tenía sentido. Presentar la idea de la iglesia como esposa, los desposorios místicos, las bodas del Cordero, y bueno, todo diferentes pasajes. Y todo, no sé, o sea, me sentí en casa con la idea y entonces eso coincidió al mismo tiempo con el discernimiento que yo traía y de ahí nace todo el tema y la idea de la responsabilidad de la Virgen consagrada. Bueno, a ver, un poquito esa parte de la responsabilidad de la Virgen consagrada. Sí. ¿Esta responsabilidad es con la Iglesia? Bueno, hace rato decías que Juan Pablo II saca esta parte, ¿no? En cuestión con la Iglesia. Digamos, ¿esta responsabilidad con ustedes es con la Iglesia, es con Dios, es con Jesús? ¿Cómo está? Muy buen tema. Bueno, punto de partida yo creo sería tanto Apocalipsis como la carta a los Efesios, capítulo 5, en el que se presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. Uh-huh. Creo que todo el mundo tenemos conocimiento, en general en los católicos, ¿no? Que la iglesia es la esposa de Cristo, que Cristo es el esposo, o sea, es más, el novio, en Juan lo presentan, no me sé exactamente los capítulos, pero se quejan, ¿no? De por qué los discípulos de Juan se ayunan y nosotros no, y ustedes no, y Jesús les contesta, pues porque los amigos del novio no hacen ayuno cuando está el novio con ellos. Entonces ahí Jesús se presenta a sí mismo pues como el novio de la iglesia. Y es un tema que viene incluso desde pasajes del Antiguo Testamento, de los profetas, en las que Dios mismo se presentaba como el esposo y se quejaba de que Israel era como se estaba portando como la esposa infiel, que ya se había alejado de su marido y se había ido con otro. Entonces viene desde entonces el tema de Dios que se entiende o que no se presenta a sí mismo como esposo del pueblo. Y se presenta el amor erótico romántico como una forma de entender el amor de Dios por nosotros y de nosotros por Él. Y con nosotros me refiero al pueblo de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, viene desde el Antiguo Testamento el tema. Y la idea es que entonces la iglesia es la esposa de Cristo, pero las vírgenes consagradas somos imagen de la iglesia. O sea, ese es de hecho, el nombre del documento de la Congregación para la Vida Consagrada del 2018 se llama Ecclesia Sponsa Imago, que es a imagen de la iglesia esposa de Cristo. Uh-huh. Entonces la idea es que si la iglesia es la esposa de Cristo, las vírgenes consagradas estamos llamadas a como encarnar en nuestra persona esa identidad de ser esposa de Cristo. Él es el esposo y entonces nosotras somos esposas de Dios, entendiéndonos la relación con Él desde esa perspectiva un poco más romántica, pero no como que si yo me estuviera como desposando con Dios, ¿no? Uh-huh. Sino más bien encarnando o siendo mi persona que se aterrice en la identidad de esposa de la iglesia completa. No sé si tiene sentido eso.
Sí, o sea, sí, este sentido, como dices, siendo parte de la iglesia, ¿no? En esta O como parte representante de la iglesia. esponsal, ¿no? O sea, digo, es también, ¿no? La cuestión del sacerdote, ¿no? El sacerdote Exacto. es la persona en Cristo, ¿no? Que actúa, ¿no? Y su esposa es la iglesia, o sea, en esta relación Literal, es así, más sí. o menos. No, te pregunto porque, por ejemplo, luego muchas veces hay quien entra también en la vida consagrada, ¿no? Y viene con esta idea, es que mi novio es Jesús y yo estoy casada con el más guapo y no sé qué, ¿no? Y bueno, Sí, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es como la cuestión, la relación, ¿no? En esta dinámica que nos explicas y que bueno, de ahí ciertamente, ¿no? La cuestión afectiva pues va partiendo de cómo tú lo participas con la iglesia. sí, sí, totalmente. O sea, es más, las carmelitas tienen una tradición muy antigua. Teresa del Niño Jesús, por ejemplo, habla mucho, se identifica mucho a ella como esposa de Cristo. Y es más, las carmelitas en aquel entonces utilizaban el ritual de consagración de vírgenes consagradas para su profesión de votos. A la fecha todavía se puede utilizar en algunos conventos, se utiliza el ritual, el mismo rito que utilizamos nosotros. Ah, ok. Entonces sí, o sea, es el mismo concepto, y si se entiende así. Y sí, o sea, desde esta identidad de que todos los católicos, o sea, de que el amor de Dios no solamente es de padres a hijos, ¿no? O sea, Dios sí es padre y Jesús nos lo presenta como tal. Pero Dios también se identifica a sí mismo como esposo desde, te digo, desde los profetas. Uh-huh. O sea, presenta, es tan grande y tan gigante el misterio de Dios, ¿no? Que pues una sola analogía, una sola forma de describirlo no basta. Y las que más se utilizan en la Biblia son la filia, la de padres a hijos, de Dios Padre hacia nosotros, y la de esposos, de Dios como esposo hacia nosotros, la iglesia. Pero el amor de Dios siempre es, o sea, es en comunidad, pero también siempre es individual. O sea, la relación con Dios también es Él me ama a mí, y de ahí nace entonces la idea de entenderse como novia de Cristo, sale esta afectividad un poco más romántica en relación a Él. Y pues sí, en el corazón femenino pues nace fácilmente todo esto. Sí, exactamente. No, y esa relación de Dios que tiene, que ¿cómo se llama? Que tenemos y también muchas veces no entendemos. O sea, yo siempre digo, la relación primera de Dios es estas tres personas, ¿no? Y que en ese amor bajan de manera vertical hacia la tierra, hacia el hombre, y de ahí se esparce, ¿no? El amor que se va viviendo y que vamos caminando. Bueno, entonces viene ya esta parte, te das cuenta de qué es, bueno, te identificas más bien en esta parte de la formación, uh-huh. Pero luego, ¿cómo te das cuenta qué es lo que hacen las vírgenes consagradas? Porque, pues digo, vas a la formación, pero bueno, ¿qué hacen si no están como en un lugar concreto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te vas respondiendo y también enamorando de este carisma? Mira, en esta carencia de formación que tuvimos, ¿no? al principio, por todo lo que estaba sucediendo en aquel entonces, que no suena que fue hace mucho, ¿verdad? Pero no fue hace tanto. Tengo 4 años de consagrada, nada más. Ah, qué bien. Platicaba yo con otra virgen consagrada de otro país y pues presentábamos esta idea de la carencia de formación que yo estaba sintiendo, y me dijo, mira, el Espíritu Santo es el mejor formador. O sea, en cualquier formación empieza con él. Y ya mirando para atrás es evidentísimo que fue él. O sea, cómo fue poniendo todo fuera de una formación así estructurada que me hubieran ofrecido. Yo me fui entendiendo sobre la marcha. O sea, fui entendiéndome a mí y a mi vocación, y el Señor me fue confirmando mi vocación incluso después de ya consagrada. Es más, en el 2018, que es más o menos cuando yo estaba discerniendo, salió, te digo, esta instrucción de parte del Vaticano para la vida consagrada, las vírgenes consagradas específicamente. Y después parte del orden de vírgenes, ¿no? Si quieres te explico tantitito. Sí, para que entendamos por qué está el contexto así. Todo lo que nos puedas explicar sobre eso, porque, por ejemplo, ayer platicaba con una amiga, ¿no? Y le decía, mañana voy a entrevistar a una virgen consagrada, ¿no?
Y me dijo, una virgen consagrada, dice, pues quién sabe qué será, ¿no? Dije, pues yo tampoco sé, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Esto cómo se come? Entonces, sí, todo eso, cuéntanos. Bueno, la tradición de las vírgenes consagradas nace desde la súper antigüedad, ¿no? Desde el nacimiento de la iglesia. Es más, en aquel entonces entendían un poquito más esta dinámica de Cristo como esposo de la iglesia. Uh-huh. Estaba más viva en los escritos, en lo que se presentaba. Y entonces empezaron a surgir mujeres que sentían en su vida, en su corazón, ser llamadas a encarnar en su persona, ¿no? A corresponderle a Jesús, específicamente a ese amor de esposos. Y encarnarlo en ellas y corresponderle a esa forma de su amor. Y entonces empezaron a presentarse delante de los padres de la iglesia y a decirles, pues yo quiero ser de él, y los padres empezaron a consagrar vírgenes. Entonces San Jerónimo, por ejemplo, San Ambrosio, San Agustín, todos tienen escritos y cartas para las vírgenes consagradas. En aquel entonces le llamaban el imponer el velo. O sea, empezó a nacer el ritual de vírgenes consagradas, en el que consistía en que se les ponía un velo como novia, o sea, con el sentido de que ahora esta es tu boda y eres la novia de Cristo. Entonces así nacieron las vírgenes consagradas. Después, conforme empieza a surgir la vida monástica y empiezan a reunirse estas mujeres que otra vez sentían este llamado a ser de él y solamente de él, empezaron a congregarse y entonces se favorece, por así decirlo, la vida monástica y se pierde el sentido un poco de la virginidad consagrada vivida en el mundo. Y pasan los siglos, y pasan más de siglos, incluso pasan 1000 años y cacho, llegando hasta la vida más o menos actual, cuando en el Concilio Vaticano II, con esta intención de la iglesia en salida, ¿no? De la iglesia que ya no está encerradita y cuidándose, sino que va hacia afuera, nace la pregunta de, bueno, a ver, ¿dónde he escuchado yo de gente viviendo? Yo me imagino a los padres de la iglesia, ¿no? Así de, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo, o sea, cómo le hacemos para que salgan, no? Y yo creo que se les prendió el foco, el Espíritu Santo iluminó y dice, enterrado en algún archivo, creo que tenemos por ahí las vírgenes consagradas. Desenvolvemos el ritual. Y parte de los decretos del Concilio Vaticano II es reinstaurese otra vez el rito de consagración de vírgenes. Y entonces la Sagrada Congregación para el Culto Divino, creo que así, algo así se llama. Uh-huh. O la vida consagrada, no me acuerdo bien. Sí, para la vida consagrada o culto divino han ido cambiando. Sí. Bueno, en aquel entonces no me acuerdo cómo se llamaba, pero ellos emitieron un decreto, en 1970 y algo, no me pregunten la fecha exacta, pidiendo que se restaurara y se hizo. O sea, se promulgó otra vez el rito en latín y se pasó a las conferencias episcopales diciéndoles, revísenlo, tradúzcanlo y regrésenoslo para que se los aprobemos. Bueno, eso fue en 1970 y algo. En 2025 salió promulgado en la Conferencia Episcopal Mexicana, finalmente, con ese espacio gigante de años, en el ritual para obispos, para la vida consagrada, sale ya publicado en México el rito para la vida consagrada, para vírgenes consagradas. Se tardó un proceso gigante, ¿no? Desde que se emite el ritual, hasta el 2018 no había ninguna instrucción específica. Lo único que existía como información de ¿y esto qué es? ¿Qué son las vírgenes consagradas? ¿Cómo se comen? ¿Cómo viven? ¿Qué tienen que hacer con su vida? Eran unas letritas en rojo. No sé si han visto que todos los misales siempre tienen letritas en rojo, que esas no se leen, ¿no? Se lee, cuando en la misa se lee todo lo que está en negro, pero lo que está en rojo no se lee. Bueno, pues hay unos párrafos en rojo previo al ritual, se llama prenotanda en latín, que explican tantitito, o sea, unos cuantos parrafitos, lo que es las vírgenes consagradas. Y luego viene el ritual. Y es todo lo que hubo durante 40 años, más o menos. Todo lo que tenían las vírgenes consagradas para entenderse a sí mismas. Y entonces todas recurrían a los escritos de los padres de la iglesia. Otra vez, San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio, todos ellos escribieron. Entonces se recurría porque eso era mucho más extenso. Hay una literatura gigante, de hecho, en la patrística, sobre lo que son las vírgenes. Y recurrían a eso para entenderse, pero pues eso fue hace 1000 años. Y pues en la actualidad no sabían bien ni esto qué. Finalmente, después de mucho pedir, el Vaticano emitió entonces en el 2018 esta instrucción, que fue justo más o menos en la época donde yo empezaba mi discernimiento. Además que yo no lo conocía. Y
Y entonces, pues, no nos entendíamos mucho. Y cuando me dices, bueno, ¿y tú cómo te fuiste entendiendo cómo eran las vírgenes consagradas? Pues, no realmente, hasta que medio leí la instrucción. Y la empecé a leer justo en vísperas previas, ya semanas previa a mi consagración. Dije, si me voy a consagrar como virgen consagrada, yo creo que debería saber bien qué dice la instrucción. Y entonces empecé a leer Esos 40 años que dices que, bueno, que estuvo, pareciera como en stand-by, o sea, realmente sí se estuvo trabajando sobre esa parte, ¿no? Dentro de la iglesia, o sí fue como algo que se quedó para empolvarse nuevamente y de repente alguien dijo, nos mandaron a traducir esto, hay que hacerlo ya. Ay, mira, o las dos cosas. Yo creo que es, sí. O sea, es que emitido el ritual, luego sí empezó a haber consideraciones. O sea, sin realmente entender a fondo la vocación, pero hubo mujeres que, pues, es que llevaban años buscándolo, ¿no? Llevaban años sintiendo y no sabiendo qué hacer. Así parecido como a mí, ¿no? Que fueron a visitar varios conventos y congregaciones y demás no se hallaban, pero si seguía este deseo de ser de él y solamente de él y para siempre de él, expresado a través de lo que es la sexualidad, ¿no? Que se supone que eso es lo que expresa la sexualidad. Soy tuya para siempre tuya y siempre tuya. Uh-huh. O sea, es una entrega de cuerpo y alma, ¿no? Completa. Y pues estaba este llamado de entregarse de esa manera a Dios, pero nomás no llaman dónde. Se enteraron del ritual. Es más, una de nuestras consagradas que tiene ya 40 años de consagrada, se llama María Eulalia, ella lo vio, dice que lo vio en el periódico Excelsior, que salió publicado hace, no me acuerdo cuántos años, muchísimos, y dijo, yo soy de ahí, yo quiero eso. Y fue o sea, cogió, lo indagó, lo buscó y fue con eso, con el sacerdote para decirle, esto es mi vocación. Entonces así sí se hizo, sí se puso en práctica. Es más, hubo conferencias episcopales que se apuraron un poquito más que la mexicana, y sacaron el ritual en español antes, uh-huh. O traducciones que se hicieron así a la de, pues vamos a implementarse de alguna manera. Ajá. Uh-huh. No oficialmente aceptadas, ¿no? Por la congregación y todo, pero pues el rito ya estaba publicado. Y se fueron consagrando, o sea, hay mujeres de México con más, bueno, la que ahorita está con vida, que es María Eulalia, tiene 40 años de consagración, pero previo a eso también hubo algunas cuantas, no sabemos bien cuándo, pero o sea, escuchando hablar a mi hermana María Eulalia, es evidentísimo que había un reverendo caos, que nadie entendía nada y no sabíamos cómo, porque pues lo único que había de referencia eran estos parrafitos previos a la liturgia del ritual de consagración. Entonces, pues sí hubo mucho caos y no se entendía mucho. Y de todos modos hubo mujeres que el Espíritu Santo llamó y el Espíritu Santo hizo de las suyas con ellas. Y prestaron servicio en la arquidiócesis, hicieron grandes cosas. De hecho, el día de catequista, que se celebra en la arquidiócesis uh-huh. hoy en día, lo empezó a implementar ella. Entonces así, formaron parte de la iglesia, pero todavía con estos huecos de formación, de no entenderse bien, hasta que salió Eclesias Ponce y Mago en el 2018. Ok. Bueno, es una pregunta curiosa, espero no te moleste. Pero dentro de, o sea, esta parte, estamos hablando de esa parte de virginidad. O sea, obviamente todo mundo entendemos que tienen que ser vírgenes, ¿no? O sea, es decir, no haber estado con ningún varón, pues, uh-huh. ¿no? Digamos, bueno, es que sí, es una cuestión curiosa. Bueno, a ver. Esto, tú pregúntalo, ya lo hemos apropiado. O sea, esto es, digamos, de testimonio de quien llega. O sea, que, no sé, yo quiero ser virgen consagrada, entonces llego y digo, oye, mira, yo soy virgen y quiero ser consagrada, ¿no? ¿Hay alguna, digamos, alguien que, por así decirlo, lo verifique, ¿no? ¿O cómo es esa parte? Bueno, te pregunto porque aquí tuvimos un tema muy interesante. Si no lo han visto, lo pueden encontrar ahí en el canal cuando hablamos de la papisa Juana, en donde a través precisamente de esta parte de que una mujer que se hace pasar por hombre, ¿no? Mandan a hacer en el Vaticano una silla con un hoyo en medio para que al momento que se siente, pues puedan ver por abajo si es hombre o es mujer, ¿no? Entonces, por eso te pregunto esta cuestión. Ok. O sea, mira, es complejo. O sea, sí es un tema interesante. Las notitas del ritual
Perdón, nada más, antes de también eso. Otra cuestión que se escucha también respecto a esto, digamos, a lo largo o entre los jóvenes, ¿no? A lo mejor sí hay una chica, una persona que ha estado con un hombre, ¿no? Y no sé, después de eso ya pasaron 20 años, ¿no? Y también siempre es como luego entre eso hay como que ciertas bromas de, no, y otra vez yo ya soy virgen, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, pues sí, cómo lo van viviendo. Sí. Ay. Está así estrictamente, ¿no? Dice el ritual de consagración que nunca haya vivido públicamente de manera contraria a la castidad, o nunca se haya desposado. Eso es lo que dice, así en letritas rojas, lo puede uno buscar en línea. Sí. Ahí está el ritual, o sea, eso es lo que sale así. Es casi textual. Quizá lo esté parafraseando tantito, pero casi textual. Eso dice. Entonces ahí nace bueno, y si no fue público, ¿qué hago? Sí, exacto, es lo que te iba a preguntar, porque entonces si fue en mi intimidad no nada más y nadie se enteró. Sí. Y mira, ahí, bueno, las vírgenes consagradas dice yo que somos diocesanas. Hay como, yo lo explico de dos maneras distintas. En general, en la iglesia tenemos este entendimiento, ¿no? De quiénes son los padres, sacerdotes, frailes, franciscanos, los dominicos, los agustinos, ¿no? O sea, entendemos que hay frailes que son sacerdotes y pertenecen a una congregación, a una orden. Creo que sí los entendemos. También entendemos que están los diocesanos, que son los que no pertenecen a ninguna orden. Ellos están nada más asociados a la diócesis y se quedan en su diócesis, ¿no? Mientras que quizá los de una congregación pueden, no sé, moverse a lo largo del país, se mueven todo el país, a veces se van a otro país incluso, ¿no? O se van a otro estado. Bueno, esa diferencia entre consagrados sacerdotes y sacerdotes diocesanos es la misma que sucede con las vírgenes consagradas. Nosotras no pertenecemos a una congregación, no pertenecemos a un carisma, no pertenecemos a una orden religiosa, como franciscanos, agustinos, carmelitas, lo que sea. Pertenecemos a la diócesis, somos diocesanas, nuestro arraigo es a la diócesis, así como el sacerdote es el arraigo a la diócesis. Y entonces, como el arraigo es con la diócesis, todo depende del obispo de ahí. Depende de cómo esa diócesis quiera interpretar las letritas rojas como en los contratos del ritual. Exacto. Existe también un párrafo dentro de Ecclesia Sponsa Imagos, el 80 y tantos, no me acuerdo si es el 80 o algo así, que de la manera más confusa que hay, tendría que buscarlo para leérselos, porque utiliza dobles negativas, pero puede llegar a entenderse que la falta de la virginidad, por así llamarle biológica, no es impedimento para una consagración. Algo así puede llegar a entenderse. Y entonces está mucho a la interpretación libre de de ese obispo. En general, hasta donde yo entiendo la interpretación que hemos como asimilado, entendido, incluso en Estados Unidos, la Asociación de Vírgenes Consagradas, que están muy bien asociadas, tienen hasta su libro y están mucho más organizadas que nosotras por acá, plantean que la importancia no es, por así decirlo, esa integridad sexual, sino cómo fue que se llegó ahí. Y tiene mucho sentido desde la perspectiva de la teología del cuerpo también. Este entendimiento de que la sexualidad existe para donarse. O sea, lo que tu cuerpo dice durante el acto sexual es yo soy tuya, totalmente tuya y para siempre tuya. Entonces, si hubo un acto sexual, y vamos a plantearlo desde el escenario más feo que me puedo imaginar, que es cuando no es consensuado, ¿no? Cuando fue una violación, se perdería la integridad física, por así llamarle, pero nunca hubo la intención de entregarse. Nunca hubo la intención de ser tuya, para siempre tuya, no y por siempre tuya. A falta de esa entrega, la virginidad física quizás se perdió, pero el sentido de entregarse nunca se perdió. Y entonces esa mujer sí podría ser admitida dentro del orden de las vírgenes. Porque lo que se busca no es tanto la integridad física, sino la afectiva y la del alma, ¿no? La interior. O sea, me importa mucho más la virginidad interior que la biológica. Y
Bueno, ese es el caso más extremo que me puedo imaginar, ¿no? Pero podríamos también imaginar nosotros otro sentido en el que, pues quizá no fue, o sea, por violencia física, pero puede haber sido violencia emocional, ¿no? O sea, puede haber habido una manipulación detrás. Y de nuevo, si no hubo esa entrega, entonces podría llegar a entenderse que en su interior ella sigue siendo virgen. Es más, San Agustín en la Ciudad de Dios trabaja un poco con este tema de la entrega y de si la mujer perdió o no perdió algo a la hora, porque en Roma en aquel entonces parece que había un despapalle y había mucho abuso. Y entonces San Agustín incluso lo trata en su escrito de la Ciudad de Dios. Esto se está poniendo buenísimo porque de acuerdo a la interpretación, ¿verdad? Como lo hemos escuchado, si es público o no es público, de eso dependerá la virginidad. Si estás en el momento, en este video, has llegado hasta este momento, recuerda suscribirte, darle like y compártelo. Vamos a seguir entonces hablando sobre este punto. Nos has hablado de estos dos usos, digamos, de violencia de alguna manera, ¿no? O sea, una violencia afectiva, una violencia física, donde viene esto, pero si en algún momento es consensuado por curiosidad, porque hoy en día, ¿no? Hace ratito decía, hoy en día este término de virginidad queda muy atropellado entre los jóvenes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las personas ya no se acusan de tener relaciones, ¿no? Sexuales, porque ya es una parte como, digamos, como normal. O sea, si yo tengo novia, entonces, pues es normal que tenga relaciones sexuales con ella, ¿no? Si tengo, y esto en diferentes edades, porque tampoco es una cuestión que sea ya decir, mira, es una persona madura, ¿no? O no, desde niños de 16 años hasta gente de 40, 50 años que dicen, bueno, mi pareja, y como que ya es una cuestión que se va normalizando y no va teniendo un valor. ¿No? Ahora decías esta parte de la entrega, ¿no? Bueno, no solamente, que sí podamos entender que no solamente es la entrega de la mujer, ¿no? De, como decías tú, soy tuya. O sea, es una entrega mutua, ¿no? Bueno, sí, hablando tú desde tu perspectiva. Estoy hablando yo desde mi perspectiva, soy mujer, te lo digo así, pero un varón tendría que poder responderlo en masculino, ¿no? O sea... Sí, claro, o sea, en esta parte decías de virginidad interior, es la entrega mutua, ¿no? O sea, también el hombre, precisamente... Juan Pablo II dice que es el don recíproco. Ajá, sí, o sea, digo, y lo que, vamos, ¿no? Lo que dice desde el Génesis, ¿no? Serán uno, ¿no? Serán una sola carne, ¿no? Ustedes dos, porque es en esta entrega también donde el hombre tendría que decir, soy tuyo, ¿no? O sea, me entrego, soy tuyo, pero, bueno, volviendo a la pregunta, si no me sigo yo, en esa parte en donde pudiera haber sido consensuada la relación sexual, se tiene que ver, o no tiene que decir nada, o... Queda la interpretación del obispo. O sea, difiero a que sea él, el obispo, el que decida cómo quiere interpretar. En la Arquidiócesis de México, la interpretación que hemos asumido se parece mucho a la de Estados Unidos. Es precisamente esta idea de que si hubo entrega o no hubo entrega. Y si sí hubo entrega, entonces no puede ser virgen consagrada. Y sí, o sea, he tenido varias conversaciones con algunas chicas, pero es que Jesús es todo nuevo, ¿no? Y es que no es justo, ¿y por qué? Y es más, me han dicho, pero a los padres no se les pide eso. Y digo, pues los padres son padres, yo no soy padre, o sea, el sacerdote, o sea, es que es una vocación diferente, o sea, me estás comparando manzanas con hipopótamos, ¿no? O sea, no funciona la comparación, ¿no? O sea, el celibato varonil que se le pide al sacerdote y el celibato que se le pide a la carmelita es diferente a lo que se le pide a la Virgen consagrada, porque es una vocación distinta. Pero la mejor forma de entenderlo, yo creo, la mejor perspectiva de entenderlo, sobre todo con todo esto que comentas del mundo y de cómo están las cosas, es que la virginidad es un don. O sea, yo soy 100% honesta, yo no puedo decir que sea mérito mío que a la fecha yo no conozca varón. O sea, el único varón que yo he visto sin ropa, es más, que he tocado, fue mi abuelo cuando yo estaba cuidando de él en sus últimos días. Eso no es mérito mío. Eso fue él, el Espíritu Santo, que me guardó, me protegió y hizo de las suyas en mi vida y en mi corazón para que así fuera.
O sea, ¿por qué ¿por qué no me fui con el mundo? Pregúntenle a él. Porque él me quería como virgen consagrada, yo creo. Esa es la respuesta. Porque yo llegué a la universidad sin este entendimiento. O sea, yo no llegué con la idea de la castidad a mis 20 y tantos años, ¿no? O sea, no lo traía yo dentro de mí. O sea, no era parte de mi convicción. Es simplemente que no había encontrado varón que estuviera interesado en mí o que yo estuviera interesado en él. Estaba más clavada en mis estudios. Como bióloga, es más, o sea, yo soy bicho raro, oye. Yo tengo que decirlo. Si tuviera uno tomado una foto de mi cuarto cuando yo era adolescente, habría visto en las paredes pósters de gatitos y de pingüinos y de tigres y de animales, porque yo soy fan de la naturaleza. Comparado con pues, cuartos de mis compañeras a las que yo iba, había pósters de artistas, de futbolistas, más, o sea, con pantalones nada más, de arriba para abajo, que se les viera toda la musculatura en su gloria. Esa no, o sea, yo no crecí así, esa no fui yo. ¿Por qué? Pregúntenle a ella y pregúntenle a él, o sea, ellos saben. Y llegando a la universidad, pues sí empecé a tener, o sea, empecé a conocer a algunos chicos que me llamaban la atención, que sí me gustaban, pero no encontraba, o sea, se me hacían guapos, pero hasta ahí, o sea, no me enamoraba. Yo no sé qué había dentro de mí que yo no me enamoraba. Ellos sí se enamoraban de mí. Y eventualmente terminaba yo cortando la relación porque sentía que era una injusticia. O sea, me daba cuenta de lo clavados y el cariño y el gozo que tenían ellos por estar conmigo, y yo no sentía lo mismo por ellos, y decía, esto es injusto, no se vale, esto tiene que ser recíproco, y yo no puedo darte recíproco porque de mí no nace eso. O sea, eso llevó a que yo nunca tuviera relaciones sexuales, ¿no? O sea, sí, claro. Y te digo, no es mérito mío, no fue por convicción de que yo quisiera guardarme hasta el matrimonio, sucedió. Conforme fue creciendo mi relación con Dios ya en la universidad, en el grupo de estudiantes católicos, sí hubo un momento en el que yo me di cuenta de quién era Dios. O sea, como que entendí su amor por mí. O sea, no sé cómo explicarlo, no me acuerdo exactamente qué fue lo que entendí, pero me sentí yo tan amada que le dije, yo quiero darte un regalo a ti de regreso. Quiero regalarte algo grande, algo difícil, algo que realmente valga. Y ahí fue cuando le dije, te voy a regalar ser virgen hasta el matrimonio. ¿No? O sea, ahí fue cuando ya fue convicción mía, pero tenía yo 20 y tantos años, 22 o algo así. Cuando yo le hice este compromiso a Dios, yo te quiero ofrecer, pues lo que la iglesia pide realmente, ¿no? O sea, lo que todos sabemos que nos dicen que debería hacer, pero no hacemos. Yo quiero hacer eso por ti, porque sé que me amas. Nada más esa no porque entendiera yo lo que era la castidad, no porque me hubieran explicado para qué era la sexualidad, o porque estudiara yo la teología del cuerpo, no. Fue yo te quiero regalar algo gigante, y la sociedad dice que la sexualidad es algo gigante, y yo te lo quiero ofrecer. Y nada más resultó que nunca me casé. Y ya. O sea, él dijo, conste, te casas conmigo. Digo, no me lo dijo así en ese momento, se tardó muchos años en que yo lo entendiera, ¿no? Pero, o sea, yo sí entendí sin entender, entendía la importancia de la sexualidad y se la quise regalar. Y eso fue, no me acuerdo. Pero por ahí tengo la carta en la que yo le escribí a Dios eso. Tendría que sentarme a buscarla para encontrar la fecha. Pero pues nació de que yo me entendí, me supe amada, ¿no? Por él. Y entonces mi respuesta es cómo fue y cómo le hace a uno. Las virginidades es un don. O sea, no se explica de otra manera en este mundo, en cómo están las cosas. Y ni ahorita ni entonces, ¿eh? O sea, ni ahorita ni en aquel entonces, porque regresamos a Roma, regresamos a Grecia, a la época en la que las vírgenes se consagraban. Era un despapalle otra vez, ¿no? De ahí que Agustín tenga que escribir sus escritos y tantos tratados sobre virginidad. O sea, con los templos a la Afrodita y todos los, y Venus, ¿no? Tanto los romanos como los griegos. Uh-huh. O sea, la sexualidad era un reverendo despapalle en aquel entonces también. No estamos muy distintos ahorita. Sí, claro, o sea, digo, al final somos seres sexuados, ¿no? Y precisamente, como dices, este don que Dios da, pero también es un don que uno tiene que ir cuidando, ¿no? Sí, yo no puedo decir que yo lo cuidé. O sea, yo creo que a mí me lo cuidaron. Por eso te digo que fue don, 100%. Hasta ese punto en el que yo dije, o sea, me entendí, dije, ok, te lo regalo. Y pues a la fecha, ¿no? Ahora, a la fecha sí de esta dinámica ya aterrizada, ¿no? De que me entiendo como virgen consagrada y sé que es un don que yo tengo que cuidar. O sea, que él me lo cuidó. Uh-huh. Y ahora que yo lo entiendo, lo cuido yo. Cada vez que conozco a algún chico, algún varón con el que empiezo a tener cierta relación, de las
primeras cosas que tengo yo que averiguar cómo rayos ponérsela enfrente de la nariz, soy consagrada. Porque como no me vi, o sea, no vestimos con hábito, lo único que traigo como seña de mi consagración es un anillo, ¿no? Y en misa sí que si acaso me verán con velo, pero también otras mujeres con velo, entonces eso no necesariamente les dice a la gente, no, o sea, yo no traigo un letrero aquí pegada en la frente que dice conmigo, no. Conmigo no. Entonces, tengo que encontrar la manera de mover el tema como sea para plantear enfrente este entendimiento y que desde el mero principio cualquier relación con cualquier varón no vaya a prestarse a que se encamine hacia otro camino, ¿no? Por el que no vamos a poder ir. Será una forma de romperle a él y a mí el corazón. Entonces, desde el mero principio necesito poner esta información, ¿no? Como tipo de protección, como barrera, para que quede bien claro. No, nada más una duda de hace ratito. Cuando hablabas de esta parte, esta relación con los chicos en la universidad, no sé si a lo mejor antes, ¿te referías a, o sea, es decir, sí tuviste novios? Pero, o como dicen ahora los chavos, pues es que nada más es mi ligue, ¿no? Y ya, o sea, digo, sí tuviste, vamos, como novios, pero en esa parte de decir, no estoy sintiendo lo mismo que tú sientes, entonces mejor, dice una de mis tías, mejor ahí muere y el que viene, ¿no? Pero bueno, entonces en ese caminar sí fue en esta parte, o sea, también sentirte tú responsable de decir, no estoy dando lo mismo que está dando la otra persona, entonces... Sí, mira, mi primer novio, vamos a ponerlo entre comillas, porque no me sí tuve novio, pero entre comillas, lo tuve en tercero de primaria. Ok. Y por eso lo pongo entre comillas. No, sí, pero digo que, o sea, vamos, que la gente que nos está viendo sepa que al final, como dices, es un don que ciertamente Dios te cuidó, que ciertamente ahora tú lo cuidas, ¿no? Pero que también, pues venimos, ¿no? Te pregunté al principio, venimos de familias concretas, de familias reales, ¿no? En donde, pues también viviste, como decías hace rato, la emoción de que te gustara un muchacho, la emoción de que tú le gustaras a algún muchacho, ¿no? Sí. O sea, no es nada más, bueno, decías tú, no nada más es como el bicho raro, ¿no? Sino dentro de eso, pues también lo que van viviendo hoy los jóvenes. Sí. Podemos decir que fueron 4 niños, varón, ¿no? Masculino, pues, porque pues no sé en qué edad teníamos a los tercero de primaria, pero que me cortejaron, que me buscaron, o sea, y pues al principio con los primeros 2 yo me dejé, o sea, me dejé cortejar, me gustaba, se sentía bonito, ¿no? Que te dieran una florecita, el día del amor de la amistad, esta día que ya se viene, Esta que ya se viene. Sí, o sea, en cuarto de primaria, este chico, que me gustaba y me enteré que yo le gustaba a él, porque el día de San Valentín en la escuela, los de tercero de prepa siempre hacían esta idea de entrega de rosas y así, y él le regaló una rosa roja a todas las chicas del salón, y a mí me regaló una rosa blanca. Órale, qué bien. Entonces sí, o sea, el saberme especial para alguien, no saber que a alguien le interesaba yo, que entendían que yo era bonita o algo así, se sentía bonito. Y éramos amigos y él también a mí me gustaba. Digo, pues ya fuimos creciendo, ¿no? Y pasaron los años. Y también, o sea, de darme cuenta que igual, o sea, el segundo varón que me buscó, ya estábamos en la secundaria, fue una relación de larga distancia, nos conocimos en algún campamento, pero otra vez era esa tensión que me daban. Yo pensé que ibas a decir por Tinder, dije, está bien. No había Tinder en aquel entonces. Pero, o sea, yo le dije que sí quería ser su novia, o sea, sí me lo pidió, claro. Yo le dije que sí, porque nunca, o sea, se me hacía especial que alguien tuviera atención conmigo, ¿no? Me gustaba sentirme así. Me gustaba que me prestaran atención, que me mandaran flores, que me escribieran un poema, o sea, era bonito, romántico. Pero pues otra vez ahí, después de que te sintió bonito, me empecé a dar cuenta que no era recíproco, ¿no? Y él quería, en la secundaria quería venir a verme, o sea, pagarse un camión para venir a estar conmigo, ¿no? Y sí, y lo hizo. Y ahí fue cuando dije, yo no lo habría hecho por él, esto no es justo. ¿Cómo llegué a esa conclusión? No sé, pregúntenle a ellos saben cómo me lo miraron en aquel entonces. Yo no tenía mucha madurez como para, sí, ¿no? Entender todo esto. Y sí, pues, al final de cuentas esa es la única explicación que entiendo, ¿no? O sea, porque la virginidad es un don. O sea, Dios algo hizo que te guió por sus caminos, porque de verdad no es mérito mío y seguro que mis hermanas te van a decir que tampoco es mérito de ellas.
O sea, no fue porque seamos aquí las muy santas que entendimos la castidad y nos quisimos, no. O sea, fue porque Dios nos hizo algo en nosotras y nos fue protegiendo para que esta pudiera ser nuestra vocación. Y, o sea, para mujeres que después dicen, ok, bueno, ya no puedo ser virgen consagrada, o sea, es lo que decía yo al principio. ¿Te has dado cuenta de la gama gigante de vocaciones que hay en la iglesia? O sea, aquí en la arquidiócesis no me acuerdo cuántas hay, pero es un chorro mil, o sea, de verdad, es un montón. Es más, o sea, ¿cuándo fue esto? El fin de semana pasado grabamos también con el monseñor Andrés un video sobre la vida consagrada en el que dan específicamente las cifras de formas de vida consagrada que hay en la Ciudad de México, y el resto del mundo, bueno, son un montón. Entonces, o sea, el hecho de que uno no pueda ser virgen consagrada no implica que uno no pueda entregarse a Dios. No implica que uno no pueda donarse a Él. Hay muchísimas otras formas de vocación. Es simplemente un por aquí no. Así como que yo también tuve un por aquí no, ¿no? Con otras formas de vida consagrada, en donde yo también lo intenté. Y el Señor me decía por ahí no. Entonces, ok, bueno, ¿por dónde sí? Y encontramos hasta dónde, ¿no? Pero en este proceso que me decías, regresando a las primeras preguntas que me hacías, ¿no? ¿Cómo llegué a esto? Eventualmente fue la pandemia, hubo una reestructuración de la arquidiócesis, etcétera, etcétera. Tuvimos nuevo vicario de vida consagrada, o sea, nuevo encargado delegado por parte del obispo para estar a cargo de la vida consagrada de esta arquidiócesis. Y él sí entendía lo que eran las vírgenes consagradas porque las conocía de sus estudios en Roma, es canonista, y pues ya con ese entendimiento entendió este vínculo de la diócesis con las vírgenes consagradas, sí, claro, que previo no se había entendido porque pues, ¿dónde lo entendíamos? O sea, no había de dónde entenderlo, ¿no? Entonces, entendiéndose ese vínculo, fue que se empezó a establecer esta relación entre las vírgenes consagradas y la arquidiócesis, y nos fuimos arraigando más. Y ahí fue cuando se me ofreció la idea de consagrarme, pero estábamos en pandemia. Saliendo de pandemia en 2021. Y mi primera fue no, espérame tantito, yo no quiero mi boda con cubrebocas y con restricción de gente y un montón de otras impedimentos. Y fue todo un trabajo que el Señor hizo en mi corazón de que yo soltara, ¿no? de que esa entrega que yo ya le había hecho de mi corporalidad ahora también fuera una entrega de mi alma, una entrega de decirle como tú quieras, o sea, que sea a tu manera, yo confío en ti, ¿no? Y es más, se lo dije. Le dije, mira, esta fecha que me están poniendo de consagración yo no la quiero. Yo no quiero ser una novia triste. Si tú quieres que yo me consagre ese día, haz algo en mi corazón porque yo quiero ser una novia contenta. Que el día de mi consagración esté yo feliz por eso. Y sí, él hizo de las suyas, ella le ayudó. Estábamos ya en Adviento, estaba yo ya finalmente asistiendo a misa en presencial, diaria, y fue en conversación con la Virgen en la que yo volteando a verla me di cuenta que pues la vida de ella tampoco fue como ella se la imaginó. O sea, el nacimiento de su hijo, de mi Señor, no fue como la Virgen seguro se lo había imaginado, ¿no? O sea, no fue ni en el pueblo, ni con la gente, ni en el tiempo, ni en el lugar. O sea, nada del nacimiento de nuestro Señor fue como la Virgen se lo había imaginado, como ella lo habría soñado, yo creo. Pero, pues, a ejemplo de ella, ese hágase, ¿no? Es más, ni la concepción fue como ella lo imaginó. Y entonces sí, o sea, mi boda, mi consagración no fue como yo me la imaginaba, pero también fue un ejercicio de decirle, pues, hágase, ¿no? O sea, hágase a mí según tu palabra, hágase como tú quieras, y tú dame el gozo de que sea así. Y sí. Sí, claro, yo 100% estoy seguro cuando Dios quiere algo, cuando Dios cambia planes, va poniendo todo, ¿no? Y se van abriendo puertas que no te imaginas que en algún momento se puedan abrir, ¿no? Y que simplemente es pues obra y gracia de Dios y del Espíritu que va actuando y sí, que te va indicando el caminar. Sí, regreso a lo que me había dicho mi amiga consagrada, el Espíritu Santo es el mejor formador. Y entonces a lo largo ya después, mira, yo cuando me consagré todavía tenía la idea de que, ok, mira, bueno, a ver, te cuento cómo fue. En el 2020 me ofrecieron la idea de pedir la consagración, pero estamos en plena pandemia, y yo ahí dije, no. Pero me dijo una consagrada, una virgen consagrada, la que me había acompañado, de hecho, con la que me reuní aquí en la basílica, que me invitó a la formación, me dijo, mira, ¿por qué no haces un voto temporal? O sea, es súper común que la mayoría de las órdenes religiosas hacen votos temporales primero, antes de hacer el voto definitivo, ¿no? Antes de hacer el voto solemne. Me dijo, ¿por qué no haces un voto temporal?
le ofreces a Dios mantenerte virgen por, no sé, X cantidad de tiempo, 1 año, 2 años, 3, 20 meses, no sé, lo que sea. Y después de eso ves cómo te sientes después de hacer ese voto. Y fue curioso porque al estar dialogando y reflexionando sobre esto, dije, es que yo llevo viviendo con un voto temporal desde que le dije a Dios que en 2020 y tantos, claro, que le regalaba mi asesoría hasta mi matrimonio, ¿no? O sea, es que yo ya traigo un voto temporal encima. Está implícito, pero ahí está. Yo ya no quiero un voto temporal. Yo ya me cansé de estar esperando. Casi, ¿no? Ya me cansé de esperarte, Señor. Sí. Yo quiero ser tuya. Y ya, o sea, mira, no me has dicho dónde, ni cuándo, ni cómo. Voy a hacer mi voto permanente, o sea, y privado. O sea, yo y él, punto. Y le hice mi voto el 12 de diciembre del 2020. Después de comulgar, le ofrecí mi virginidad. Ahí sí ya fue como te entrego hasta la muerte, ¿no? Hasta la eternidad, pues. Y tú, Señor, sabrás dónde, cuándo y cómo me quieres. O sea, en qué orden me quieres y cómo va a ser. Ya sabrás tú, pero yo ya me cansé de estar esperando a que me digas en qué convento me quieres. Entonces yo voy a decir que soy tuya. Y justo 1 año después fue mi consagración pública. Eso ya es el voto, ya no es privado, ya no fue solamente él. Eso fue delante de la iglesia, con una autoridad eclesiástica que acoja mi voto. Existe un acta, fue público en la Basílica de Guadalupe con un montón de gente que lo vio. Es más, está en YouTube si la quieren ver. Ahí lo pueden buscar. Y pues ese día ya me hice de él. Pero yo todavía traía la idea de que, bueno, o sea, el rito de vírgenes no es incompatible con otras formas de vida consagrada. O sea, yo decía, bueno, si después de consagrarme como virgen encuentro algún otro convento, alguna congregación en la que sí sea, porque hasta ahora no la he encontrado, pues me voy a pasar. O sea, pido entrar, ¿no? Y no son incompatibles, ¿no? El matrimonio sí sería incompatible con la virginidad consagrada o con entrar a una congregación, pero la virginidad consagrada no. Entonces era todavía mi forma de entenderlo al momento de mi consagración. Y durante los últimos 4 años el Señor me ha ido diciendo, era aquí. Me lo ha ido confirmando. O sea, una de las confirmaciones de estas fue este arraigo que tenemos a la iglesia, ¿no? Este arraigo que tenemos al obispo diocesano, porque somos diocesanas. Yo no conocía al obispo que me iba a consagrar, yo no conocía al cardenal, no conocía a ninguno de los obispos de la Arquidiócesis de México, pero fue bien curioso cómo empezó a surgir en mi corazón, y de verdad no lo explico, otra vez es don de Dios, un cariño, un afecto, unas ganas de cuidado hacia los obispos de aquí. O sea, los quiero mucho y apenas si los conozco, pero los quiero muchísimo. Y nació de la nada, o sea, yo decía, o sea, ¿esto cómo apareció dentro de mí? Ese grado de querer cuidarlos, de querer, de preocuparme por su vida espiritual, por su interioridad, por cómo están, por querer hacerlos sentirse queridos, porque me duele incluso, o sea, dolerme con ellos. He escuchado en entrevistas o de las charlas que luego dan. En una de esas, creo que en aquel entonces todavía era Monseñor Héctor, que estaba a cargo de la vida pastoral de la Arquidiócesis Primada de México, y estaba dando una charla a los agentes de pastoral, y algo tenía que ver con la reciente división que había habido de la arquidiócesis, que pues Azcapotzalco y se separaron, y todavía había ahí jaloneos internos, y yo escuchaba al monseñor diciendo, yo sé que fue difícil, pero por favor, les suplicamos que, o sea, yo los entiendo. O sea, la pastoral de él, de querer entender a su pueblo, pero rogarles, por favor, que le hagan caso. Y, o sea, yo lo escuchaba y decía, o sea, lo quería abrazar y decirle, monseñor, todo va a estar bien. O sea, yo sí lo escucho, yo sí lo entiendo. Le escribí una carta incluso para decirle, a nombre de la iglesia le pido perdón. O sea, yo encarno en mí en la iglesia y usted encarga a Cristo. Yo le pido perdón por no ser buena oveja, ¿no? Porque no nos hemos dejado guiar y hemos sido necias en la iglesia para dejarnos a pastorear por ustedes, obispos, etcétera. Y, o sea, todo esto que yo sentía, y decía, ¿esto de dónde rayos salió? Y conforme me di cuenta de lo que estaba sintiendo, dije, es que esto es mi vocación. O sea, ahí está la confirmación. Otras consagradas o formas de consagración no tienen esa relación con el obispo. Y entonces sí, o sea, a lo largo de los años que han ido pasando, los últimos 4, el Señor me ha ido confirmando que sí era aquí.
No, pues muchas felicidades. Oye, ya para terminar, decías, el voto, o sea, hacen los 3 votos que todos conocemos, solamente hacen el voto de castidad, o ni ese hacen, bueno, nada más, esa parte que nos decías, ¿cómo queda esta parte de los, pues sí, digamos, de los votos o promesas? No, porque también, bueno, ya lo explicamos en un capítulo también, ¿no? Con los sacerdotes, decías, tú hablabas de los religiosos, ellos hacen los votos, ¿no? Y el sacerdote diocesano solamente hace las promesas. Entonces, esta diferencia, o cómo es con ustedes. Te voy a agregar un tercero a esa lista de votos y promesas, se llama propósito. Ok. El rito de vírgenes consagradas es más antiguo que los votos. Entonces, en aquel entonces se le llamaba como propositum, desde el latín. Y en español se entiende fácil, es un propósito. Expresas al momento de la consagración el propósito de mantenerte en virginidad. Y eso es lo que se entiende. O sea, ¿cuál es la diferencia canónica entre un propósito y un voto? No tengo idea. Pregúntale a un canonista. O sea, el nombre es distinto. Pero se entiende igual. Yo opino que funciona más o menos igual. Uh-huh. Se expresa el propósito de virginidad y eso es lo único que se promete. ¿No? Es lo único que se expresa al momento. Es más, o sea, la Virgen consagrada en el ritual pone sus manitas así, y así como le haría a una superiora, o en un superior, en un convento. Él toma las manos del consagrado y acoge el voto, en este caso, o sea, acoge el obispo el propósito, él es el que pone las manos alrededor de las manos de ella, acoge el propósito de virginidad. Implícito, de cierta manera, pues tienen que estar los consejos evangélicos, porque, pues, Cristo era casto, pobre y obediente, y si nos vamos a casar con él, pues como que hay que hacer lo mismo que él hacía y hacerle caso, ¿no? Entonces sí, o sea, implícito está, o sea, es imposible vivir la virginidad sin la castidad. O sea, una virginidad, sí, claro. Nada más física, o sea, yo puedo jamás haber estado con varón y tener un himen intacto, por así decirle, pero andar besuqueando a no sé quién, y pues eso, o sea, me dirían, o sea, sí, técnicamente, pero no. O sea, eso no es una virginidad bien vivida, ¿no? Oye, pero según la rúbrica dice que no sea público y ya. No, es cierto. Sí, pero, o sea... Sí, claro. O sea, yo no... Mi Dios no es la ley, ¿no? Sí, no, y es esta misma parte, ¿no? De, digamos, en el sacerdote diocesano, ¿no? La promesa de celibato. Digamos, no se hace el voto o no se hace promesa de pobreza, ¿no? Pero bueno, va implícita en este estilo de vida que decides acoger, ¿no? Sí. O sea, es un poco en ese mismo índole. Sí, en esa misma línea, exactamente. Y ya como fruto de, porque tiene que dar fruto, o sea, el sacerdote, ¿no? Ofrece su celibato y el fruto de esa entrega es que ahora es padre. Y padre implica ¿cómo decirle? Estoy pensando en fruto, ¿no? Mis palabras en español no funcionan. En una fertilidad. En una fertilidad espiritual. La Virgen consagrada, como fruto de su desposorio místico con Cristo, como fruto de esa relación que vives con Él, de entenderte como suya, biológicamente, soy bióloga, ¿no? O sea, biológicamente hablando, si una mujer es fértil y acoge al varón, el resultado es un hijo. Uh-huh. O sea, no hay de otra, ¿no? Sí, es fértil. Y entonces, si la mujer que se consagra y se entrega a Dios tiene una fertilidad interior y se deja fertilizar, se deja penetrar, se deja llenar de vida por Dios, por el Espíritu Santo, por Cristo, que es su esposo, el resultado tiene que ser fertilidad, el resultado tiene que ser hijos espirituales. La Virgen consagrada, por definición, entonces es virgen, ¿no? Que por su virginidad se entrega a Cristo, entonces es esposa, porque se entrega a Él, y como es esposa se convierte en madre. La Virgen consagrada es virgen, esposa y madre a imagen de la Iglesia, que también es virgen, esposa y madre. Muy bien, pues muchas gracias, Tessy, por compartir toda esta experiencia con nosotros. Te esperamos para 2 cosas más. Okay. Sí, la teología del cuerpo, y que también nos puedas compartir como Virgen consagrada qué haces, a qué te dedicas, cómo te sostienes, quién te paga. Pero esto que no se lo pierdan para nuestro siguiente capítulo. Si has llegado al final de este video, te recordamos puedas darle like, puedas suscribirte, puedas compartirlo. A ti nada te cuesta, a nosotros mucho nos ayuda. Y recuerda que en De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación.